Vamos a iniciar con este pequeño webinar y primero que nada quisiera lanzar una pregunta que es ISO. Es una organización pues no gubernamental, ¿sí? Tiene su base en Ginebra, Suiza y participan más de 160 países como miembros activos a lo largo de su trabajo. Su principal función es el desarrollo precisamente de estándares de uso internacional con el objetivo de homologar servicios y homologar productos. Y fíjense algo curioso, existen más de 20,000 normas normas ISO a lo largo de la existencia de este estándar. ¿Sale? Bueno, de esta organización que se funda en 1947. Entonces, muchas veces nosotros en el día a día utilizamos productos, utilizamos servicios, utilizamos diferentes cuestiones que ni siquiera estamos o hemos imaginado que forman parte de un estándar, ¿sale? Incluso precisamente por eso o por la forma de ir trabajando de ISO y por cómo está conformado a lo largo del mundo y cómo es reconocida por tantos países, es por eso que cada vez es muchísimo más común encontrarnos en diferentes sectores que existen estos requisitos del poder contar con un estándar. Por ejemplo, aquí estamos más familiarizados con los estándares de sistemas de gestión o los estándares genéricos, ¿sale? Estos estándares que te plantean ciertos requisitos que se deben realizar, más no te dice el cómo ya cada organización lo va estableciendo dependiendo sus prácticas, dependiendo sus costumbres, dependiendo su estructura y dependiendo qué aspectos son los que quiere implementar o qué aspectos son los que quiere desarrollar precisamente vinculado con sus objetivos propios o con los objetivos o la función del sistema de gestión que estén implementando. Sin embargo, vamos a encontrarnos en el mercado que existen un sinfín de normas, como lo acabamos de ver, y aquí vienen algunas que probablemente ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Por ejemplo, existen normas específicas que hablan de aspectos de seguridad para sillas de bebés, ¿sale? O por ejemplo, a mí que me gusta la fotografía, existe una norma que nos habla del tiempo en el cual deja entrar la luz, la lente de la cámara para obtener diferentes tipos de acabado o de diferentes tipos de tonalidades, ¿sale? Entonces, vamos a ver que existen estándares específicos y estándares genéricos, como son las normas de sistemas de gestión que ustedes ya conocen, ISO 9001, probablemente algunos de ustedes hayan tenido o estén familiarizados con ISO 14001, que son sistemas de gestión ambiental, o ISO 45001, que son sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la norma que pasa a suplir precisamente en el 2018 a lo que antes conocíamos como la norma OSHA 18001, ¿sale? Pero bueno, precisamente, como lo había comentado al inicio, el sector educativo es uno de los sectores a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, que ha crecido más en el tema de la necesidad de ir adoptando estos tipos de normas. Por ejemplo, nuestros amigos que están en Puebla, por ahí tienen un requisito que la Secretaría de Educación les pone para poder implementar o tener un sistema de gestión bajo ISO 9001, ¿sale? A nivel federal, a nivel estatal, algunas organizaciones públicas adoptan estos modelos de sistemas de gestión por un tema de su calificación para ver el grado o ver el nivel de desempeño o de calidad que tiene la organización educativa, ¿sale? Sin embargo, una de las grandes quejas que ha habido a lo largo del tiempo es que las normas ISO, al parecer, les han dado un enfoque administrativo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y no hacia temas sustanciales. Yo ya que he tenido la oportunidad de revisar la norma, ¿sale? Hay muchos aspectos que sí nos hablan específicamente del sector de educación. Sin embargo, creo yo que desde 9001 se le podría dar un enfoque muy similar a lo que nos va a pedir ISO 21001, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? Que en esta norma sí adopta términos y adopta algún vocabulario muy específico del sector. Por ejemplo, el primerito que van a encontrar es
que ya no están hablando de clientes, que por ejemplo con algunas instituciones educativas, sobre todo por ejemplo con escuelas normales, es un tema que siempre les pegaba y les dolía mucho. No, es que no son clientes, son nuestros estudiantes, casi casi nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, es un aspecto que es uno de los principales diferencias, ¿no? Ya no se habla de un cliente, aquí sí se habla de estudiantes, ¿sale? Pero bueno, esta norma se crea precisamente en el 2018, por ahí de mediados finales del 2018, sale ya a la luz pública, ¿sale? Lo que sí, lo que sí es que, pues de alguna manera, como mencionaba Jesús, no es tan nueva. Sin embargo, todavía hace falta darle un pequeño empujón a nivel nacional, y qué bueno que está Eni Treviño, para apoyarnos con eso. Y también a nivel internacional, ¿sí? Vamos a empezar a darnos cuenta que también va a existir o van a comenzar a existir ciertos requerimientos. Por ejemplo, a mí sí me ha tocado ver que para el tema de intercambios estudiantiles, algunas universidades en el extranjero piden que sea o que la organización o la universidad a donde va a recibir el alumno cuenten por lo menos con un sistema de gestión ISO 9001. ¿Para qué? Para asegurar precisamente que el alumno o el estudiante que va a llegar de intercambio pues tenga un servicio bajo ciertos lineamientos controlados, ciertos lineamientos probados, ¿no? Aquí tenemos algunos beneficios precisamente que nos marca esta norma o que vamos a ver directamente en este estándar. De entrada, nos permite alinear todo lo que es la cultura y la visión de la organización educativa, hacia dónde quiere caminar la organización educativa, junto con los objetivos y con toda la estructura del sistema de gestión. Esto no es muy diferente de lo que se puede hacer con ISO 9001. Sin embargo, aquí sí existen ciertos principios donde sí nos habla, por ejemplo, de la alineación de la dirección estratégica, que también nos habla 9001, junto con el tema de política, el tema de objetivos, el tema incluso de los mismos planes estratégicos que se van a desarrollar para lograr los objetivos, entre otros. Proporciona o da ciertas bases para que se pueda responsabilizar, bueno, para dar transparencia en el tema de responsabilidad social. En esta norma existen diferentes requisitos, incluso algunos principios que nos habla de equidad, que nos habla de responsabilidad social, que nos habla de inclusión. Es un tema bien interesante que 9001 sí no nos pide. También nos apoya para poder desarrollar bases para el aprendizaje más personalizado en respuestas a algunas necesidades especiales de alumnos. Este término es un término que incluso ya me tocó dar un curso, dar una charla. Necesidades especiales, salió un maestro, una maestra y nos dijo, es que ese término es inapropiado porque desde hace quién sabe cuándo la organización, la ONU dijo que son personas con discapacidad, me parece que es la palabra, no recuerdo exactamente cuál es. Aquí el tema es que una necesidad especial no necesariamente nos habla de una discapacidad física. Una necesidad especial también pudiera ser alumnos o estudiantes con alguna capacidad sobresaliente o con alguna cuestión, pudiéramos llamarlo psicológica o psicosocial. Por ejemplo, personas o estudiantes con déficit de atención o estudiantes superdotados, ¿sale? Pudieran ser diferentes situaciones o acepciones que marca la norma, ¿sale? Nos da o nos permite tener procesos y herramientas para evaluar coherentemente y demostrar cómo incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestros procesos, pero fíjense, no solamente de los procesos, sino de los productos y de los servicios educativos. Y es un tema bien interesante porque aquí en la norma, por lo menos desde el aspecto planificación de operaciones, desde el aspecto diseño y desarrollo, desde la parte operaciones, cambia drásticamente, entre comillas,
o por lo menos sí clarifica qué aspectos debería de considerar la organización educativa precisamente para abordar el tema enseñanza-aprendizaje, el tema necesidades especiales, entre otras cuestiones, ¿sale? Nos permite también desarrollar un medio, ¿sí?, para demostrar el conocimiento de prácticas educativas eficaces, y esta norma es perfectamente armonizable con las leyes nacionales, por ejemplo, con todo lo que emite la Secretaría de Educación aquí en México, y también con algunos otros esquemas de acreditación nacional o internacional, ¿sale? Y por supuesto, como toda norma de sistemas de gestión, pretende estimular la mejora continua. En este caso, pues la excelencia y la innovación para el tema de enseñanza-aprendizaje. Son algunos de los beneficios que tiene la norma ISO 21001. Empezamos a caminar y vamos a ver que existe, como les hacía mención, esta norma no es algo del otro mundo. Sí exige y sí pide ciertos requisitos que 9001 no pide. Por ejemplo, el establecimiento de algunos procesos o algunos métodos específicos que son muy del sector, ¿sale? Voy a hacer una analogía, por lo menos yo que he tenido la oportunidad de revisar esta norma ya en algunas ocasiones y de dar algunos cursos de esta norma. Voy a hacer una analogía con ISO 14001. No sé si algunos de ustedes, probablemente los auditores o los profesionales de los sistemas de gestión que nos acompañan, estén familiarizados o hayan escuchado un esquema de acreditación voluntario que es Industria Limpia, ¿sale? Que precisamente nos habla de que la organización autorregule, algo así como lo que es 9001, 14001, todo el funcionamiento ambiental y todo el cumplimiento legal que le aplica a la organización, ¿sale? Bueno, algo similar, haciendo esta analogía, yo siempre he dicho que ISO 14001, probablemente aquí los auditores como Lilia y como Jesús, o algunos especialistas como Salvador y Guillermo, me van a decir, no, Mario, es que es diferente. Pero yo siempre he dicho que, por ejemplo, 14001 es 9001 más industria limpia, más los requisitos de industria limpia, más algunas acepciones que pide la norma, ¿no? Entonces, haciendo esta analogía, precisamente con 21001, es algo similar a, por ejemplo, ISO 9001, más aspectos que nos pide algunos esquemas de acreditación como las CIES o como FIMPES en relación a los programas educativos. ¿Por qué? Porque aquí cambia la dinámica que venimos manejando en 9001. Ustedes recordarán que en 9001 se determina un alcance. Ese alcance está vinculado, por ejemplo, como CASEI, CASECA son otros esquemas de acreditación, ¿es correcto, Inge? Por ejemplo, se determinan los servicios que va a cubrir el alcance y de esos servicios se determinan los procesos. Ustedes recuerdan más o menos es la dinámica. Entonces, por ejemplo, vemos algunas organizaciones educativas que se certifican en 9001, por ejemplo, en el tema de enseñanza-aprendizaje a nivel bachillerato o a nivel licenciatura. O hay otras organizaciones educativas que se certifican en el tema de inscripción o titulación y trámites para el egreso, ¿no? ¿Sale? Cada organización educativa va formulando esto. Aquí no. Aquí cambia un poquito la dinámica en cómo es que se debe de llevar a cabo precisamente esta certificación. ¿Sale? Me voy a saltar una diapositiva porque ya estoy abordando el tema y después regresaré un poquito a que conozcan los principios que también van a encontrar diferencias contra ISO 9001, por ejemplo. Fíjense, ISO 21001 pueden certificarse cualquier organización que esté vinculada con el tema enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Básicamente, todas aquellas organizaciones, por ejemplo, centros de capacitación, ¿sí? Por ejemplo, primarias, por ejemplo, guarderías, por ejemplo, preescolares, por ejemplo, organizaciones que se dedican a desarrollar
productos educativos, materiales lúdicos, materiales didácticos, ¿sí? No se diga más universidades, educación superior, o sea, todos los niveles de educación se pueden desarrollar. Todo lo que esté girando alrededor precisamente de este tema de transmisión de conocimientos para el desarrollo de competencias, ¿sale? ¿Quiénes no se pueden certificar en ISO 21001? Por ejemplo, organizaciones que fabrican o que producen algún producto educativo, ¿sí? La parte de investigación, la parte de desarrollo de metodologías o de ciertas herramientas para poder desarrollar la prestación de un servicio educativo, sí se puede certificar. Lo que no se puede certificar es la producción. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que diseña y desarrolla laboratorios experimentales para carreras de ingeniería, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ellos probablemente la parte de investigación y todo lo que llevan a cabo a través de sus procesos de diseño y desarrollo para el producto educativo que están desarrollando, sí lo pueden certificar bajo ISO 21001. Lo que no pueden certificar es la producción, ¿sale? O sea, el armado de los laboratorios, por ejemplo, de metrología o de logística, etcétera, esos laboratorios son los que ya no se pueden certificar. El producto como tal, la fabricación, no se puede certificar. Por ejemplo, para el tema del alcance, en este caso, para ISO 21001, se puede definir por programa educativo, ¿sale? Vamos a pensar en una universidad que tiene 7 licenciaturas y tiene 3 posgrados, ¿sale? Bueno, la organización educativa puede determinar qué licenciaturas son las que quiere meter al alcance o qué posgrados quiere meter al alcance. Es correcto. La certificación es por programa educativo. Y lo que tendrá que desarrollar la organización precisamente a lo largo de su sistema de gestión es, tendrá que determinar todos aquellos servicios de apoyo para la organización educativa y que impactan con el servicio educativo que se está prestando. Por ejemplo, vamos a pensar en una licenciatura de, ingeniería mecatrónica, ¿sale? ¿Qué servicios adicionales son los que pudieran tener este programa educativo, ¿sí? Que apoyan de alguna manera a la educación o a la recreación y el esparcimiento. Por ejemplo, bibliotecas. Por ejemplo, talleres. Por ejemplo, laboratorios, ¿sí? Por ejemplo, eh, unidades deportivas, ¿sale? Todo eso, todos esos servicios auxiliares y de apoyo van dentro del alcance o se deben de considerar para el control del sistema de gestión. Es una parte interesante, es una parte que en lo personal se me hace muy atractivo porque ya no se dejan actividades flotando. Por ejemplo, incluso hace referencia al tema de comedores, ¿sale? Al igual que 9001, aquí viene otra parte que también se me hace sumamente interesante y muy bello. Por ejemplo, algo que también es muy consciente la norma es que en cada región, en cada zona o cada escuela tiene un diferente contexto, ¿sale? Este contexto obviamente va a realizar o va a hacer que las limitantes y los recursos que tenga la organización educativa, ¿sí? Sean diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo una universidad en la sierra, ¿vale? O una escuela en alguna zona serrana, ¿sí? A una organización que está en la capital de algún estado. Va a ser diferente el contexto. Incluso el contexto es diferente, por ejemplo, para el tipo de licenciatura o para el tipo de programa educativo que se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque los recursos son diferentes. No sé si me explico. Probablemente para una licenciatura en educación primaria no se van a utilizar los mismos recursos, por ejemplo, para medicina.
o para química clínica. ¿Por qué? Porque cada programa educativo requiere de diferentes elementos y de diferentes servicios de apoyo para que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas. ¿Sale? Muy bien. Y entonces empezamos a ver precisamente los principios que rigen y que mandan a los sistemas de gestión para organizaciones educativas. Y van a encontrar que existen varias diferencias entre el tema de 9001, los principios que se ven con el tema de 9001. Por ejemplo, el primer principio aquí es enfoque a los estudiantes y otros beneficiarios. Este es un tema que también es interesante y en lo personal a mí me agrada muchísimo, porque yo siempre he sido he creído que el tema de las instituciones educativas desde 9001, cuando nos habla de partes interesadas, que a veces muchas organizaciones educativas no lo visualizan así y se quedan como en lo más próximo, existen otros beneficiarios que al final de cuentas son o vienen siendo partes interesadas. Por ejemplo, otros beneficiarios del servicio de educación tienen que ver con las mismas instituciones educativas. Por ejemplo, yo he escuchado en muchas organizaciones educativas, en muchas universidades, que tienen una queja recurrente con la educación media superior, porque cuando salen del bachillerato, salen con bases matemáticas ciertamente deficientes. Y eso hace que cuando entren, por ejemplo, a una ingeniería, tengan que hacer algún curso de regularización, algún propedéutico, como se le conoce o se le conocía, para poder nivelar a los estudiantes, ¿no? Entonces, vemos que existen otros beneficiarios. Otros beneficiarios, ¿sí? Son también, por ejemplo, el mercado laboral donde se van a insertar los estudiantes al término del programa educativo, ¿sí? Y esto también en algunas zonas geográficas o en algunos sectores también es una queja recurrente. El alumno sale sin las competencias que necesitaría tener una persona que va a ocupar un cargo con estas características, o por lo menos lo que se definió en la currícula o en el plan académico, que el estudiante al terminar el programa educativo va a ser capaz de hacer A, B, C, D. ¿Sale? Entonces, este es un tema bien, bien interesante. Liderazgo visionario, ¿sale? Y aquí es donde precisamente se empata el principio con que la organización o la alta dirección puede ejercer ese liderazgo para llevar a la organización educativa hacia donde pretende, hacia donde quiera, ¿sí? Hacia la visión. Compromiso de las personas, aquí no difiere mucho con 9001, lo mismo que enfoque en procesos y mejora, ¿sale? Son algunos principios que se manejan, de hecho, en todos los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque si no tenemos el compromiso de las personas a través de un liderazgo de la alta dirección, pues difícilmente vamos a lograr los objetivos, ¿verdad? Y el enfoque en procesos, también 9001 perdón, también 21001 establece precisamente determinar los procesos necesarios. Y aquí sí, cuando se habla de los procesos necesarios, tiene relación con los procesos desde que el estudiante va a ingresar o antes de que vaya a ingresar a la institución educativa hasta que se va de la institución educativa, haya terminado todo el programa educativo y todo lo que rodea esas actividades o esos procesos que están relacionados para que se pueda gestar y se pueda proporcionar el servicio. ¿Sale? Bueno, el tema de mejora, pues es un tema, como lo mencionaba, todas las normas de sistemas de gestión lo va a incluir. Lo que no quieren los comités técnicos y lo que no quiere ISO es que se estanquen las organizaciones. Toma de decisiones basadas en evidencia es otro principio que también ya se viene manejando desde otras versiones de la norma, probablemente con otros nombres. Gestión de las relaciones, en el entendido, este es un principio que también maneja 9001, que las partes interesadas pueden jugar a favor de nosotros o en nuestra contra. Por ejemplo, y con esto hablo un poquito de riesgos y oportunidades, a mí me ha tocado ver que a través de partes interesadas que están contentas con la institución educativa, por ejemplo, egresados, se llevan a cabo donativos para hacer un nuevo inmueble o nuevos laboratorios. ¿Sale? Es algo positivo, es una oportunidad. Cuestiones negativas, me ha tocado ver instituciones, por ejemplo, organizaciones educativas públicas, que por un tema sindical, parte interesada, ¿sí? No completan sus planes educativos, no completan sus programas educativos a cabalidad por tantas huelgas que se tienen por diferentes temas.
¿vale? Entonces empezamos a ver que, que gestionar las relaciones es importante para cualquier organización educativa. Responsabilidad social, accesibilidad y equidad, conducta ética en educación y seguridad y protección de datos son otros principios que también, que estos sí son específicos del sector o de esta norma, ¿sale? El tema de, por ejemplo, de que todas las personas tengan acceso a la educación es un tema interesante, es un tema importante, por eso les hablaba de las necesidades de estudiantes con necesidades especiales. El tema de conducta ética, bueno, vaya, ni se habla, que sea congruente el aspecto que está, la forma de evaluar las competencias de los estudiantes, ¿sí? Y que no haya alguna situación, incluso fíjense algo curioso que establece esta norma, que no establece 9001, es que se tenga un proceso y una metodología para poder tomar quejas y apelaciones. Y por supuesto, este proceso, algo que nos habla, tiene que ver con que se asegure la confidencialidad de la persona que antepone la queja o una apelación, ¿vale? Y hay otros requisitos, por ejemplo, en relación a estos puntos, por ejemplo, que tampoco, bueno, también deberíamos asegurar que, que las personas que tienen acceso a los datos de estudiantes, ¿sí? Pues se aseguren de que esa información no se pierda y que solamente se haga uso bajo el consentimiento de los estudiantes o algún beneficiario, ¿sale? Por ejemplo, en el tema de primarias, secundarias, cuando los alumnos o los estudiantes son menores de edad, pues obviamente necesitamos ahí del apoyo de los padres de familia o de los tutores para poder hacer algunas actividades, ¿sale? Bueno, estos son los principios de los sistemas de gestión. Si se dan cuenta, ya está muy, muy enfocado, sí, con lo que dice 9001, pero principalmente ya hacia aspectos del sector educativo. Bien, voy a continuar y les voy a presentar este diagrama. Probablemente los que ya manejan alguna norma, por ejemplo, 9001, 14000, 45000, se van a dar cuenta que es un diagrama muy similar. Existen algunas variantes. ¿Cuáles son las variantes que van a encontrar en este diagrama? Por ejemplo, la cláusula de apoyo, en este caso la avienta hasta abajo. En el diagrama de 9001, por poner una referencia, la cláusula 7 se va arriba junto a 8 como parte de las actividades del ciclo de Deming de hacer, ¿no? De desarrollar. En este caso no, lo avienta fuera de este pequeño óvalo o de este pequeño círculo, considerando que todo lo que se ve en la cláusula 7 son actividades que van a apoyar a la organización educativa precisamente a que desarrollen desde su planificación, ¿sí? Hasta la ejecución de las actividades, la verificación de lo que se está haciendo, el cumplimiento y por supuesto la mejora que se vaya desarrollando dentro del servicio y los productos educativos y del mismo sistema de gestión y sus procesos, ¿sale? Entonces, básicamente, aquí lo que se busca, al igual que otros sistemas de gestión, es que este ciclo se pueda ir engranando precisamente para que se vayan mejorando los servicios y los productos educativos, así como los mismos procesos. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas, preguntas en este momento? Yo solamente comentarte, Mario, que los inicios, así era, ¿no? Que el apoyo estaba fuera, había 3 tipos de procesos, el de la alta dirección, el de realización y los de apoyo. Y los de apoyo siempre salían fuera. En este caso, yo tengo experiencia auditando tecnológicos, universidades y mismo trabajé en una escuela. Esto se hace así porque finalmente para la organización, o sea, aquí estamos hablando de que se han certificado 9001, hasta en 14001 y hasta en seguridad. Lo que hace la organización es que se enfoca, o sea, en este caso la entidad educativa, se enfoca principalmente a como tú decías, a los módulos de carreras y por ejemplo, todo lo que es servicio de apoyo, de contacto con los alumnos, las actividades deportivas, incluso mismos laboratorios, ellos los ven como un proceso de apoyo, ¿no? La realización como tal
de la educación, o sea, de contribuir con el proceso educativo, pues es el central, ¿no? El que ellos están realizando. Y entonces tú te pones a auditar carreras, te puedes auditar sistemas, empiezas a auditar programas educativos y el apoyo, o sea, siempre está, o sea, no está incluido dentro de su, ellos lo ven como si fuera esto, un apoyo fuera. Y el central, el de realización, principalmente lo enfocan al tipo de carreras o de cuestiones también de sistemas de inglés o medios de idiomas que muchas veces proporcionan al alumno como parte de su competencia. Gracias, Lilia. Gracias por ese breviario. Y sí, efectivamente, es parte de lo que está mencionando en este momento. Fíjense, algo que también ya desde hace varios años ha estado trabajando precisamente es con esta famosa estructura de alto nivel, ¿sale? Esto les va a dar a ustedes como organizaciones, los que ya están familiarizados con 9, 14 o 45, precisamente esa facilidad para que ustedes puedan encontrar la coherencia y las diferencias entre los requisitos de la norma, por ejemplo, 9001 y 21001, ¿sale? Y se les haga más fácil poder integrar lo que ya establecieron en su sistema de gestión de calidad con lo que se establece en un sistema de gestión para organización educativa. Probablemente los que ya tengan un poquito más de experiencia trabajando con las normas se acordarán que tal vez para 9014 o 18, en el caso de OSAS, era a veces un poquito complicado, entre comillas, ponerse a tratar de integrar un sistema de gestión y lo que terminaban haciendo normalmente las organizaciones eran aventar dos sistemas de gestión, ¿sí? Por separado. ¿Sale? Obviamente para la auditoría era un poquito más complicado, pero bueno, no pasa absolutamente nada. En este caso, igual la estructura es muy similar de lo que pide 21001 con lo que pide 9001 o 14 u otra norma. Sin embargo, existen ciertas cuestiones específicas, principalmente hablando, bueno, en cada uno de los requisitos, ¿sí? Como lo he venido mencionando, por ejemplo, 4.1 y 4.2, que es contexto de la organización y partes interesadas, no están diferentes, con la excepción de que las partes interesadas nos habla de otros beneficiarios, ¿sale? Para el tema de liderazgo, por ejemplo, se van a dar cuenta que sí existe una gran diferencia entre lo que son los requisitos para una política de calidad y una política de organización educativa. Denme 2 segunditos, por favor. Y básicamente, aquí es donde empezamos a ver que precisamente no existen tantas diferencias. Las principales diferencias, como lo mencioné anteriormente, tienen que ver con los requisitos de la cláusula 8, algunos requisitos de la cláusula 7, por ejemplo, en la cláusula 5 nos habla, ustedes recordarán que en 9001 nos habla del enfoque al cliente. Bueno, aquí nos habla del enfoque estudiante y otros beneficiarios y los requisitos adicionales de necesidades especiales. Este tema va a obedecer principalmente sobre cuáles son las necesidades que va identificando la organización en relación a esos estudiantes que tienen esas necesidades especiales. Y como lo mencioné anteriormente, pues todo va a estar limitado, todo va a estar enfocado precisamente hacia sus recursos y precisamente hacia sus limitantes, ¿sale? El tema de política, el tema de roles, responsabilidades y autoridades es muy similar, ¿sale? Ustedes recordarán que en 9001, por ejemplo, el tema de roles y responsabilidades está enfocado a varios puntos, principalmente a dos, hacia los procesos, ¿sí? Y hacia los requisitos o actividades que nos va pidiendo la misma norma. Aquí es algo muy similar, ¿sale? Son básicamente responsabilidades y autoridades que se van realizando o que se llevan a cabo dentro de la organización, dentro de los procesos, dentro de lo que va pidiendo la norma. Por ejemplo, normalmente cuando una organización no tiene implementado un sistema de gestión, existen actividades que pide la norma, ¿sí? Como auditorías internas, revisión directiva, etcétera, que
eventualmente no se llevan a cabo o se llevan a cabo, pero de otra forma dentro de la organización. ¿Sale? Muy bien. El tema de planificación también no cambia tanto, ¿sí? También se tienen que abordar riesgos y oportunidades con la misma finalidad. También se tienen que establecer objetivos para la organización educativa. Tiene ciertos bemoles este requisito y existe también la planificación de cambios. Para el tema de recursos o para el tema de apoyo, aquí también, como lo mencionaba, el principal cambio es requisitos adicionales para necesidades especiales de la educación. Y el resto de los requisitos son sumamente similares. Por ejemplo, aquí en el tema de competencia, sí hay un cambio interesante que normalmente las organizaciones educativas sí lo tienen, como es el tema de, por ejemplo, establecer métodos y un proceso para el tema de reclutamiento y selección de personas, ¿sale? Son algunos de los puntos que vamos a ir viendo diferentes y que más adelante en el curso que les había mencionado, pues se abordarán con muchísimo más detalle. Ahorita solamente estamos conociendo un poco la estructura de la norma. Para el requisito 8, el tema de operaciones nos habla precisamente de planificación y control operacional, algo que ya se viene realizando normalmente en 9001, además de requisitos para los productos y servicios educativos, diseño y desarrollo de los productos y servicios educativos, por ejemplo, este es un requisito que las organizaciones que tienen dentro de 9001 el tema de enseñanza-aprendizaje, normalmente el fundamento que dicen o lo tratan de declarar como no aplicable es porque la Secretaría de Educación emite los programas educativos o los planes de estudio, ¿sale? Sin embargo, el desarrollo del plan de trabajo o el plan del curso, ya eso lo desarrolla cada docente, a veces por academias, a veces por trabajo en pares, etcétera, ¿no? Es un tema que no se puede declarar la no aplicabilidad, por lo menos no al 100%. Y el otro tema es, por ejemplo, cuando las mismas organizaciones educativas diseñan, por ejemplo, tienen programas de formación continua, donde diseñan cursos o diplomados o especialidades, ¿sí? Pues obviamente tienen que incluir el tema de diseño y desarrollo. Control de los procesos, productos, servicios suministrados externamente no difiere tanto de lo que pide 9001. Lo que sí va a diferir bastante es el tema de 85, con el tema de la prestación de servicios y producción de productos educativos. Hay varios cambios que sí están sumamente enfocados hacia las actividades que se hacen en una organización, en una escuela, ¿sale? La liberación de productos y servicios también no cambia mucho, o no cambia casi absolutamente nada, lo mismo que 8.7. Control de salidas educativas no conforme, no cambia tanto. Probablemente el cambio más significativo sea para las organizaciones educativas que no incluyen el tema de enseñanza-aprendizaje dentro de sus procesos del alcance del sistema de gestión. Evaluación de desempeño y mejora continua son exactamente lo mismo, con la salvedad que incluye los requisitos, por ejemplo, de evaluación del desempeño, el tema, por ejemplo, de medición-análisis, de aspectos específicos en relación al tema de estudiantes, al tema de otros beneficiarios, al tema de partes interesadas, y otro tema que en lo personal también me agrada en relación al aspecto cuando empezamos a ver el seguimiento y medición, tiene que ver que también incluye en diferentes requisitos el tema de las personas, del tema del personal. O sea, no solamente son los estudiantes, no solamente son los padres de familia, sino que también el personal es un punto medular para esta norma y lo va exigiendo en diferentes momentos. Por ejemplo, aquí también nos habla en alguno de los requisitos de temas como lo es la evaluación del desempeño. 9001 no lo habla. La evaluación del desempeño es algo muy específico del sector educativo, o por lo menos en algunos sectores. Existen organizaciones que dentro de 9001, cuando se habla de competencia, sí integran mecanismos de evaluación de desempeño para el personal, pero como tal no es un requisito de 9001, ¿sí? 21001
sí lo solicitan. ¿Sale? La pregunta que probablemente algunos se van a realizar o ya se están haciendo. Oye, Mario, ¿y es difícil el tema de lograr la certificación? Pues el primer tema es conocer la norma. Ustedes saben que el conocimiento se puede lograr de diferentes maneras, ¿sale? Desde directamente adquirir la norma y ponerse a analizarla, hasta poder tomar algunos cursos ya de interpretación de la norma. Entonces, por ejemplo, nosotros los vamos a invitar más adelante, los que sí se quieran certificar, a programas de capacitación para que vayan comprendiendo los requisitos de esta norma, ¿sale? Pero básicamente el proceso de certificación es exactamente el mismo que cuando te certificas en 9001. Se lleva a cabo un análisis de los programas educativos y el alcance que tienen los programas educativos que quieren certificar. Se les hace una propuesta técnica financiera. Esta es la pregunta que siempre me hacen cuando damos alguna plática, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta? Es que tenemos que hacer un análisis precisamente de esa información para poder decirles cuánto sería el precio de este tipo de certificación. Lo que sí estoy casi seguro que por lo menos sí es más accesible o más económico que, por ejemplo, unas CIES, que el último dato que me pasaron andaba como en 80,000 pesos por programa educativo. Entonces, eso les aseguro que sí va a ser muchísimo más accesible. Va a depender, por ejemplo, también de los sitios que quieran o que estén trabajando el programa educativo, ¿vale? Se selecciona un equipo auditor, se lleva a cabo el tema de la etapa 1, se revisa el sistema de gestión, se revisa el tema de infraestructura, se les da una retroalimentación en un informe para que sepan cuáles son los puntos que están débiles y se pasa a la etapa 2. En la etapa 2 ya vamos a profundidad a revisar tanto el sistema de gestión como el tema de los programas educativos y el cumplimiento que existe de los programas educativos. A su vez, en caso que llegaran a existir al término de la etapa 2 no conformidades, el mismo caminito que ya conocen muchos de ustedes. Se llevan a cabo o desarrollan sus acciones correctivas, se mandan acciones correctivas y evidencias. En cuanto son aprobadas, se emite su certificado. ¿Sale? Y una vez que se emite el certificado, bueno, pues entramos en esta dinámica de vigilancias y recertificaciones hasta donde ustedes deseen llegar con el tema de la certificación. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con el proceso de certificación? Mario, ¿sí me escuchas? Sí. Tú que ya conoces nuestra empresa, ¿necesitarías hacer además una evaluación para la cuestión de poder implementar esta certificación? Sí, por ejemplo, en el caso de las organizaciones que ya están certificadas en 9001, yo les decía, o sea, probablemente ya tienen cierto avance. Sin embargo, como sí existen diferencias entre los requisitos de 9001 y 21001, en este caso, y como es una ampliación de norma, en este caso sí se debe hacer como lo dicta aquí, ¿no? Debemos empezar por una etapa 1, nos mandan su sistema de gestión, lo revisamos, hacemos entrevistas, etcétera. Recordar que ahorita en este momento, pues tenemos la venia tanto de la EMA como de la IAF para hacer las auditorías de manera remota. O sea, se llevan a cabo estas actividades y ya dependiendo del resultado, se planifica la etapa 2 para ya empezar a hacer estas auditorías. ¿Sale? Me resta únicamente agradecerles a todos ustedes por su asistencia, por la participación en este webinar. Al final de cuentas, pues sí vamos a seguir haciendo estas actividades, estas labores, y como lo mencionaba, les vamos a hacer llegar la presentación que acabamos de utilizar, por si les sirve para poder llevar a cabo o transmitir la información a los niveles que ustedes crean pertinentes y poder ir avanzando precisamente con esta nueva norma, nuevo esquema de acreditación que se tiene aquí en México, ¿sí? Y poder ser pionero precisamente y poder tener un valor agregado
dentro de sus líneas o dentro de su organización educativa, ya que serían de las primeras organizaciones certificadas bajo ISO 21001, ¿sale?